En medio de una clase de preescolar, frente a la fotografía en blanco y negro de un hombre con bigote y sombrero, un niño de 6 años se levantó sin que nadie lo esperara y con voz sorprendentemente grave dijo: «Ese soy yo». Fue una frase rápida, simple y al mismo tiempo tan llena de peso que la maestra dejó de leer la historia. Las voces en el aula se apagaron como si alguien hubiera cortado un hilo. Algunos niños se rieron, otros lo miraron con curiosidad. Los padres, que ese día acompañaban la actividad, no supieron si era un juego. Pero la maestra, Gabriela Moreno, quedó paralizada. Había visto muchas ocurrencias infantiles, pero no aquello. Un tono, unas palabras y una manera de mirar la fotografía que no encajaban con un juego de rol de 6 años. La imagen en la pared era la de Emiliano Zapata, tomada años atrás, una de esas fotos que los libros de historia colocan para fijar una leyenda. Santiago, así se llama el niño, se acercó con pasos cortos y apoyó la mano en el marco como si reconociera la textura del vidrio. Luego repitió, pero esta vez más lento: «Yo nunca morí». Nadie entendió de inmediato si era una metáfora o una invención infantil. Lo que sí quedó claro fue que dentro de esa frase había una provisión de detalles que no correspondían a la imaginación típica de un niño de su edad. Pocos días después, María y Javier Ruiz, sus padres, recibieron llamadas de amigos y vecinos. ¿Ya escucharon lo que dijo Santiago?, preguntaban. Ellos, escépticos por naturaleza pero protectores al extremo, trataron de contener el revuelo. No querían exponer a su hijo al espectáculo que se había comenzado a tejer alrededor de una frase. Llamaron a Gabriela para entender qué había pasado exactamente. La maestra describió la escena con la precisión de quien recuerda el tiempo detenido. La voz distinta, las palabras puntuales, el dibujo que Santiago había entregado la semana anterior en la actividad, un plano hecho con trazos seguros, con ventanas tapiadas, puertas que no existían en la escuela y una lista de nombres antiguos que pronunció sin titubeo. Me dijo nombres que nadie le había enseñado, contó Gabriela en una entrevista, con la voz temblando apenas. No eran solo palabras de animal de cuento, eran nombres de pueblos, de personas. Dijo: «Aquí vivíamos, en Anenecuilco, y había una puerta con una cruz», y señaló un punto en el dibujo con el dedo. Fue como si recordara un lugar que existió fuera de su experiencia. Lo primero que hicieron los Ruiz fue buscar explicaciones convencionales, programas de televisión, cuentos familiares, alguna visita al museo. Revisaron los juguetes, los libros, las canciones que su hijo escuchaba. En la familia no había aficionados a la historia revolucionaria, no discutían a Zapata en la mesa, ni coleccionaban libros antiguos. Todo parecía indicar que si aquella frase era fruto de un aprendizaje, ese aprendizaje no había ocurrido allí. El rumor llegó a oídos del doctor Héctor Zamora, historiador de la UNAM, autor de varios estudios sobre memoria oral y archivos revolucionarios. Lo que empezó como un comentario entre colegas terminó en una visita. Escuchar la grabación de aquella clase, revisar el dibujo del niño, observar su manera de señalar en mapas. Zamora no esperaba milagros, su formación le exigía distancia crítica. Pero cuando reprodujo la grabación, hubo algo en la rotundidad con que Santiago habló sobre fechas y nombres que llamó su atención. No porque el niño hablara con un vocabulario de experto, sino porque su precisión parecía corresponder a un conocimiento situado y referenciado, no improvisado. «Lo que me interesó fue la consistencia», dijo Zamora, en una pequeña sala de reuniones donde aceptó hablar con nuestro equipo. No es que el niño recitara fechas al azar, señaló coordenadas, describió elementos arquitectónicos concretos, una ventana tapiada en la segunda planta hacia el este, un nicho debajo del altar. Detalles que, si se comparan con registros y con la memoria de los pobladores, resultan congruentes. Eso obliga a preguntarse de dónde salen esas informaciones. El caso, sin embargo, requería cautela. El primer paso fue administrativo y ético: obtener el consentimiento informado de los padres para entrevistas, limitar el número de exposiciones del menor a la prensa y garantizar apoyo psicológico. Los Ruiz insistieron en medidas de protección antes de aceptar cualquier intervención externa.
Se contrataron sesiones con una psicóloga especializada en infancia. Se estipuló que las entrevistas fueran breves y en presencia de un familiar. Y se firmaron documentos que restringían la divulgación de datos personales del niño. No hubo, bajo ningún concepto, exposiciones públicas sin evaluación previa. La familia, consciente de la trascendencia potencial del asunto, pidió y recibió garantías. Nada que pudiera poner en riesgo la seguridad de Santiago sería publicado. Con la ética del caso resguardada, el siguiente movimiento fue contrastar lo dicho por el niño con fuentes materiales. La investigación debía seguir el método: hipótesis, verificación, replicación. Había varias hipótesis plausibles y no excluyentes. Invención consciente o inconsciente, información aprendida de forma indirecta, sugestión o, en términos más inusitados, memoria que apuntaba a otra explicación más compleja. Los investigadores optaron por comenzar por lo verificable. Zamora contactó a la directora del Museo de Tlaftizapán, Fernanda Lira, y le planteó una visita sin anuncio público. La directora, responsable y prudente, accedió. Había valor en comprobar in situ si los detalles del dibujo y de las descripciones coincidían con elementos reales que, a su vez, podrían corroborarse documentalmente. La llegada al museo fue lenta. El edificio, con su fachada de cantera gastada por el sol, guarda en su interior objetos que a simple vista parecen convencionales. Herramientas agrícolas, fotografías, carteles. Pero en los ficheros se encuentran registros que no suelen exhibirse, papeles amarillentos que requieren consulta por parte de especialistas. Don Esteban, el custodio de siempre, les recibió con una mezcla de recelo y curiosidad. «Uno ya ve de todo», dijo, mientras abría un archivo con guantes blancos. «Pero nunca pensé que un niño nos pondría a buscar detrás de las paredes». Santiago, acompañado por los padres y la psicóloga, entró al museo con la timidez propia de un niño. Caminó despacio entre vitrinas, observando como cualquier visitante. Pero cuando llegaron a la sección dedicada a la Revolución y él vio una maqueta de un cuartel, su cara cambió. No era miedo, era reconocimiento. Señaló una ventana en un plano y dijo: «Ahí, esa ventana la taparon con barro». Nadie le había indicado que la maqueta contenía esa sección, y sin embargo su gesto fue dirigido, casi urgente. La directora observó, tomó notas y pidió que se le permitiera analizar con calma los archivos, comparar fechas, verificar planos antiguos y, sobre todo, revisar si en los fondos documentales existía registro de una tapiadura u obra que coincidiera con la descripción del niño. Las primeras comprobaciones arrojaron algo más que coincidencias anecdóticas. En uno de los legajos del museo apareció una minuta de obras, un croquis de una reforma ejecutada en la década de 1920 que mencionaba una obra de ocultamiento en el ala este del cuartel. El lenguaje era diligente, burocrático, no heroico. También emergió la memoria oral de habitantes mayores del pueblo que hablaban de puertas selladas tras la Revolución, cortesía de historiadores municipales que habían recogido esos testimonios hacía décadas. Nada, por sí solo, probaba una teoría extraordinaria, pero sumado al dibujo preciso del niño y a su acento, empezaba a formar un patrón que merecía una investigación científica. Fue entonces que surgió la segunda decisión: emplear tecnología no invasiva para detectar espacios ocultos sin dañar el edificio. Se recurrió a un equipo de georradar, conocido como GPR por sus siglas en inglés, operado por técnicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, en colaboración con un laboratorio de la UNAM. El GPR permite enviar ondas al subsuelo o dentro de estructuras para detectar anomalías en densidad y vacío. Es una herramienta común en arqueología preventiva porque reduce el riesgo de destrucción accidental. El equipo instaló el escáner en el ala señalada por el niño y realizó barridos metódicos, cuadrícula por cuadrícula. Las lecturas tardaron horas. Cada archivo del radar debía interpretarse con cuidado. Lo que a simple vista parece un hueco puede ser una variación de relleno constructivo, una caja vacía de instalaciones modernas o una cavidad natural. Un patrón consistente de reflexión indicaría, en cambio, una discontinuidad homogénea con forma reconocible. En una de las planchas, a la altura de la supuesta ventana, apareció una anomalía.
No era un gran hueco, pero sí una cavidad alargada, de unos 1,5 metros de profundidad, con bordes que sugerían una intervención humana antigua. El hallazgo fue recibido con una mezcla de emoción contenida y rigor. No se celebró antes de tiempo. Podría ser solo un espacio de servicios, advirtió una técnica de Lina, señalando datos en su laptop, o una cavidad de humedad. Pero en la comparación entre el dibujo de Santiago, la minuta del archivo y la lectura del GPR, había una superposición difícil de ignorar. La posición, la orientación y el tamaño coincidían en términos aceptables para la investigación. La presión mediática aún no había explotado, en buena medida por la discreción de la familia y de los investigadores. Los encuentros en el museo fueron controlados, se limitaron las imágenes y no se permitió que la prensa entrara al archivo. Se hicieron actas donde se consignaron los procedimientos y se registraron con fotografía y video cada etapa para proteger la integridad de los objetos y para documentar la cadena de custodia. Este último punto era esencial. Cualquier hallazgo debía ser legalmente admisible y científicamente verificable. Mientras tanto, el nombre de Santiago comenzó a circular en pequeños círculos académicos. El niño que recuerda, se dijo en susurros. No faltaron opiniones escépticas que se filtraron a foros digitales, desde la idea de un caso de confabulación, memorias construidas por la sugestión colectiva, hasta la posibilidad de un truco intencional. El equipo de investigación lo tomó como lo que era, parte de la discusión. Todo hallazgo extraordinario se enfrenta necesariamente a escepticismo, y el escepticismo exige pruebas. Se solicitó entonces un conjunto de análisis periciales. Antes de cualquier intervención física en el sitio señalado por el GPR, se decidió cruzar esa anomalía con fuentes documentales y procedimientos de datación indirecta. Se remitieron imágenes de los croquis y las minutas a la sección de archivos de la UNAM para un cotejo detallado. El trabajo de grafología y de datación del papel, cuando fuera necesario, debería esperar a la posible extracción de cualquier material, pero no podían posponer el examen comparativo. Además, se tomó la decisión prudente de buscar testigos locales que aún vivieran con memoria directa o heredada de las reformas del cuartel. Entre ellos estaba doña Inés Cruz, de más de 80 años, que recordaba a su padre contar historias de puertas cerradas tras la guerra y de cajas escondidas para custodiar lo que no debía perderse. Mientras los expertos reunían documentación y testimonios, se produjo un movimiento inesperado. Una fotografía familiar, conservada en un álbum local, coincidió con la descripción del niño. La imagen mostraba un patio, con una pared lateral, donde efectivamente parecía haber una diferencia de coloración que sugería un repello posterior. No era una prueba concluyente, pero sumaba un testimonio material más al conjunto. En los días siguientes, y siempre con la autorización formal de los padres y la supervisión de las instituciones, se royeron nuevas grabaciones con Santiago. En una de ellas, en un tono que se mantuvo respetuoso y sin dramatismos, el niño dijo: «Yo recuerdo un cuartel. No me dejaron salir. Había hombres que hablaban de tierras». Sus palabras fueron figuras aisladas, su comprensión era parcial, fragmentaria, como la de quien recuerda a través de sueños. La psicóloga infantil, presente en cada grabación, advirtió que estas expresiones podrían corresponder a fantasías creadas a partir de lecturas o relatos escuchados, que también podían ser ecos de algo vivido. El papel de la especialista fue permanecer neutral, registrar y proteger al niño. Desde la mirada técnica, sin embargo, la narrativa científica comenzó a ajustarse a un plan de trabajo, contrastar las descripciones del menor con planos y cronologías, comprobar la anomalía detectada por GPR mediante muestreo no destructivo y, en caso de evidencia sólida, evaluar la necesidad de abrir un testigo o una pequeña trial excavation controlada. Todo ello debía suceder bajo protocolos del INAH y con el acompañamiento de peritos forenses y arqueólogos, para garantizar que cualquier hallazgo quedara resguardado, catalogado y analizado con cadena de custodia. A la par de la investigación material, emergió una pregunta que resultó ineludible: ¿de dónde surgían las palabras y los detalles del niño?
Algunas voces en el equipo plantearon la hipótesis de la memoria transpersonal, la posibilidad de que fragmentos de memoria pudieran transmitirse o reactivarse en formas que la ciencia aún no comprende. Otras voces se mantuvieron más prudentes, insistiendo en causas psicológicas y socioculturales. La línea que separa una hipótesis radical de una interpretación razonable es estrecha, y todos los participantes en la investigación se comprometieron a no cruzarla sin evidencia concluyente. En ese clima de observación rigurosa y expectación contenida, el equipo preparó la siguiente fase, una exploración física limitada de la zona señalada por el GPR, guiada por criterios arqueológicos y la solicitud formal de una autorización valuada por el INAH. El objetivo no era buscar sensaciones ni titulares, sino comprobar si tras la capa de repello y de tiempo existía algún contenedor con material orgánico o documental que pudiera aportar fechas y autorías. Se trataba de distinguir entre relato y documento, entre palabra y evidencia. El día en que los peritos llegaron para una inspección más detallada, el ambiente en el pueblo se tensó. No había multitudes, la familia había pedido discreción, pero la noticia corría entre vecinos y ancianos que recordaban historias de escondites improvisados. Don Esteban, con los guantes todavía manchados de polvo de archivo, observó la escena con una mezcla de temor y curiosidad antigua. «Las paredes hablan», dijo, recordando un dicho local. «A veces lo que se tapa, al final se descubre». Los técnicos comenzaron a preparar la superficie, limpiar sin dañar, tomar fotografías con macro y trazar una grilla para la posible extracción. Antes de cualquier intervención, los arqueólogos realizaron una microsonda, un procedimiento que permite extraer una pequeña toma de material sin abrir un compartimento mayor, con la intención de buscar fibras de papel, restos de tela o cualquier indicio de presencia humana antigua. La microsonda requiere precisión, introducir una cuchilla delgada, retirar residuos y documentar cada fragmento en una bolsa con sello de seguridad. Cuando el contenido de la microsonda fue desplegado sobre la mesa de trabajo, entre los residuos aparecieron, envueltos en polvo y tela, pequeños fragmentos de papel muy degradados. No eran legibles a simple vista, el paso del tiempo había vencido la tinta. Pero la mera presencia de material orgánico compactado en ese espacio era un indicio de intervención humana. Alguien había colocado cosas en ese hueco y las había cubierto. Se etiquetó todo con cuidado, se tomaron fotografías con luz ultravioleta para intentar recuperar trazos de tinta y se programó el envío de una muestra mínima a un laboratorio para pruebas de datación y análisis de fibras. Los protocolos dictaban que cualquier muestra debía guardarse en cadena de custodia y que los resultados se darían con cautela, adjuntando los márgenes de error pertinentes. El laboratorio recomendó análisis por espectroscopía para intentar identificar los pigmentos y una prueba de carbono 14 si la cantidad de material orgánico lo permitía. Cualquiera de estas metodologías arrojaría un rango de fechas, no una fecha exacta, y debía interpretarse en el contexto de otras pruebas, grafología del texto si se recuperaba, comparación fotográfica y correlación con documentos de archivo. Mientras tanto, la noticia del hallazgo parcial se filtró a pequeños círculos académicos que, con prudencia, comenzaron a seguir el expediente. Algunos arqueólogos insistieron en que los hallazgos tempranos exigían cautela. Podemos encontrar papeles de los años 30, 40, no todo lo que está oculto es revolucionario, dijo un especialista que revisó las fotos preliminares. Otros, menos reticentes, afirmaron que la coincidencia entre la ubicación del hueco, las minutas archivadas y el dibujo del niño era lo bastante robusta como para justificar una excavación controlada. Entre esas voces divergentes, el equipo de investigación tomó la decisión práctica de proceder por etapas. Primero, esperar la primera tanda de resultados de laboratorio sobre los fragmentos. Segundo, si las fechas concordaban con el periodo que el niño había mencionado en términos generales, entonces solicitar la autorización formal para abrir la cavidad. La idea no era dramatizar un descubrimiento, sino permitir que los datos fueran los que hablaran. En la noche anterior a la partida de las muestras al laboratorio, en la casa de los Ruiz se vivió un momento íntimo. María preparó la cena como siempre, pero con la mente en otro lugar. Javier, que había trabajado en construcción, recordaba historias de su abuelo sobre tesoros escondidos y cajas selladas.
Esas narrativas populares cruzaban ahora la frontera entre leyenda y posibilidad tangible. Santiago, ajeno en su inocencia, jugaba con un camión de plástico en la sala. Cuando su madre le dijo que pronto vendrían personas a analizar unas cosas que habían encontrado, el niño miró la mesa con gravedad y dijo, casi en un susurro, «No se asusten, yo cuidé que la gente tuviera sus papeles». Era una frase simple, pero sonó como la comprobación de una intención que, hasta entonces, solo había aparecido fragmentariamente en su lenguaje. Cierro la escena allí, con fragmentos en una bandeja, con una anomalía detectada por GPR que coincide con archivos antiguos y con la expectativa contenida de un pueblo que observa sin celebrar. No hay conclusiones precipitadas. Hay protocolos en marcha, instituciones implicadas, UNAM, INA, y la palabra que inició todo. Ese soy yo. La investigación no pretende certificar ideas extraordinarias sin pruebas, pretende en cambio seguir un rastro que, por ahora, ha mostrado que lo aparentemente imposible puede al menos ser documentado y examinado. Quédate hasta el final para ver las pruebas que salieron de esos fragmentos y entender cómo el consenso científico se propuso verificar lo que un niño de 6 años afirmó delante de una foto anticuada. Pasaron 3 semanas hasta que llegaron los primeros resultados del laboratorio. No fue un correo con titulares, fue un informe técnico, con tablas, cifras y observaciones que exigían lectura paciente. La muestra entregada desde la microsonda, unos diminutos fragmentos de papel y fibras textiles, arrojó una ventana de datación que sorprendió por su coherencia. Las pruebas por espectroscopía mostraban pigmentos compatibles con tintas y procesos de impresión utilizados a principios del siglo XX. La composición de las fibras remitía a una mezcla de algodón y lino frecuente en papeles de la década de 1910-1920. El carbono 14, aplicado con las reservas propias de su margen de error, ofrecía un rango que incluía los años inmediatamente posteriores a 1919. En términos sencillos, los restos tenían antigüedad compatible con el periodo en que, según la historia tradicional, Emiliano Zapata habría desaparecido. El informe no decía más de lo que podía sostener con rigor, indicios. Pero cuando los técnicos del laboratorio cruzaron esos datos con el análisis fotográfico encargado a otro equipo, un perito en imagenología histórica, la coincidencia se hizo más tangible. La fotografía encontrada en uno de los sobres hallados más tarde, una copia en blanco y negro con bordes recortados, contenía un detalle que el perito consideró clave. En una esquina se distinguía con suficiente claridad el recorte de un periódico, cuyo diseño de tipografía y el fragmento legible de la fecha apuntaban a un ejemplar de 1920. El perito explicó que no era raro que fotografías fueran copias posteriores. Lo relevante era que el soporte, los procesos químicos visibles bajo luz ultravioleta y la disposición del papel concordaban con materiales de esa época. Con esos primeros indicios en la mano, la solicitud para abrir la cavidad hallada por el GPR recibió la autorización del INAH. La petición estaba argumentada, la naturaleza de los materiales, la presencia de fibras y fragmentos papeleros y la posibilidad de encontrar documentos de alto valor patrimonial justificaban una intervención arqueológica controlada. La actuación se planificó con cuidado. Arqueólogos, restauradores, peritos forenses, representantes jurídicos del municipio y del INAH y un equipo de seguridad discreto para evitar filtraciones. Los Ruiz, con la psicóloga y un abogado familiar presentes, autorizaron la apertura tras recibir garantías sobre la custodia de los objetos y su destino final. La mañana en que retiraron la primera losa de repello, el aire olía a polvo viejo y a humedad contenida. La luz de los focos dibujaba motas en suspensión. Los guantes de goma rozaban el borde de la cavidad donde la mano del tiempo había dejado improntas. Los arqueólogos trabajaron con espátulas delicadas, respirando la quietud de quien manipula el pasado. Lo que apareció no fue una cámara plena de tesoros cinematográficos, sino una caja de madera curtida, envuelta en telas que el tiempo había pegado como gasa al contenedor. El sello no tenía símbolos espectaculares, era un atado sencillo, hecho para ser clandestino y resistente. Dentro, con la respiración contenida de los presentes, se separaron cuidadosamente paquetes envueltos en tela y atados con hilos de lino.
Había sobres con membretes, un pequeño cofre metálico con monedas oxidadas, un fardo de documentos y, envuelta en papel más resistente, una fotografía protegiéndose dentro de una bolsa de tela. Las monedas tenían el brillo apagado por los años, las puntas gastadas por la fricción. En el conjunto había también un rollo de papel plegado con letra manuscrita, una carta. La carta, leída en voz baja por un perito en paleografía, estaba fechada en enero de 1920. Su caligrafía, la inclinación de las letras, la forma de la Z y de la G, fue comparada con varias muestras extraídas de archivos públicos y correspondencias conservadas en distintas colecciones. La grafología forense describió la caligrafía como consistente con la de documentos firmados por Emiliano Zapata, aunque el informe subrayó cautela. La coincidencia no prueba identidad absoluta, pero establece una relación estilística fuerte entre ambas manos. Además, la carta incluía una referencia inusual, una mención a un nombre que, hasta entonces, no figuraba en los archivos consultados, y una fotografía que mostró, en su empaque, un recorte de periódico visible cuyo número y diagramación coincidían con el hallazgo fotográfico analizado en paralelo. Cuando el sobre con la fotografía fue digitalizado y examinado con técnicas modernas, reconstrucción por multiespectral imaging, ajustes de contraste y análisis de grano, la imagen cobró detalles que a simple vista no eran perceptibles. En el extremo inferior se distinguía el contorno de un faldón de periódico con letras legibles. Un tipógrafo consultado por el equipo identificó el estilo provincial y la disposición de columnas propia de un periódico de Tlaxcala o Morelos de esa época. El periodismo local de los años 20, explicó, era proclive a piezas breves en primera plana que informaban sucesos de interés regional con una tipografía reconocible. Todo, otra vez, apuntaba a una coherencia cronológica y geográfica que debía considerarse. A partir de allí se desencadenó la fase más sensible, cotejar el texto de la carta con evidencias externas. Los arqueólogos y los historiadores cotejaron nombres, eventos y referencias temporales. Los peritos en documentos verificaron el tipo de papel, la tinta y las marcas de pliegue. En paralelo, el equipo jurídico y el INAH acordaron la clasificación temporal provisional de los objetos como hallazgo arqueológico y documental, lo que activó la protección inmediata del conjunto y su traslado a un laboratorio de conservación. Las piezas fueron embaladas, etiquetadas y trasladadas con custodia oficial a un espacio de trabajo donde no habría espectadores y donde un equipo especializado pudiera intervenir sin riesgo. Mientras tanto, la historia se abría a otro frente de investigación, su relación con otros lugares evocadas por el niño. Si el documento parecía inscribirse en la misma época evocada por Santiago, ¿qué ocurría en los escenarios que él mencionaba con voz tan segura? El equipo organizó expediciones a Anenecuilco, a Tlaltizapán y a Chinameca. Cada viaje combinó la rigurosidad del trabajo de campo con la sensibilidad necesaria para no revivir fantasmas en poblaciones que aún sostenían heridas históricas. En Anenecuilco, el casco de antiguas haciendas y patios mostraba huellas del tiempo. En Tlaltizapán, el museo había abierto sus compuertas a peritos externos. En Chinameca, en las estribaciones donde la vegetación adhería tierra a botas y a manos, los técnicos colocaron otra cuadrícula de GPR. No era la primera vez que se empleaban radares y escáneres para localizar anomalías en la región. Lo novedoso era la convergencia entre la posición de esas anomalías y los relatos articulados por un niño. En Chinameca, las lecturas del georradar indicaron, en una cueva, que en mapas locales aparecía como meramente kárstica, varias estructuras rectangulares alineadas como cajas o compartimentos. Los procedimientos se repitieron con cautela: estudio topográfico, evaluación del riesgo de colapso, control de sedimentos. Finalmente, con autorización y bajo supervisión arqueológica, se procedió a una excavación controlada que requirió días de trabajo manual. El primero en aparecer en la cueva fue un ansia de silencio, el eco que hacen las palas en la roca, el filo del pincel que descubre costuras de sujeción en un cajón.
Allí, bajo capas de sedimentos y barro endurecido, emergieron paquetes amarrados con cordeles, recipientes metálicos y una bolsa con denominaciones de monedas que, por su marca y diseño, fueron datadas como acuñadas a principios del siglo XX. Entre los objetos más significativos había no solo piezas monetarias y armas de fuego rudimentarias, armas de la época, revisadas y en su mayoría deterioradas, sino también rollos de papel engrasados y tratados para preservación, y carpetas con documentos que incluían títulos de propiedad con nombres de pueblos y comunidades campesinas. La catalogación inicial fue minuciosa. Un acta notarial del municipio constató que algunos de esos títulos estaban redactados a nombre de comisiones campesinas que, según la documentación municipal, habían reclamado tierras tras la revolución, pero que, por vicios formales o por presiones políticas, nunca habían conseguido la inscripción efectiva de su posesión. Entre los pliegos habían cuentas, anotaciones sobre destinos de fondos y cláusulas que indicaban una intención: la creación de un fondo destinado a escuelas y a dotaciones de tierra comunal. En términos jurídicos, el hallazgo planteó una pregunta inmediata. Si esos títulos eran auténticos y su titulado era identificado como representante de comunidades, ¿qué pertinencia tenían en la justicia del presente? Fue un asunto que convocó a abogados del ámbito agrario y a representantes comunitarios, y que abrió la posibilidad de que el material tuviera consecuencias prácticas en la reparación histórica de comunidades olvidadas. Mientras las expediciones continuaban, los laboratorios avanzaron con otros tipos de análisis. El equipo forense que participó en la exhumación de un enterramiento local, un punto que algunas fuentes asociaban a una identidad alterna que habría recibido sepultura en los años 20, procedió con cautela, peticiones formales, orden judicial cuando fue necesario y la intervención de peritos para garantizar que la exhumación fuera técnicamente correcta y respetara la memoria de los difuntos. El procedimiento forense incluyó datación ósea por isótopos de estroncio y carbono, análisis de desgaste dental y, cuando fue posible, extracción de ADN mitocondrial. La comparación genética, coordinada con laboratorios universitarios, se trabajó contra perfiles genéticos previamente publicados o disponibles en archivos familiares que, con autorización, facilitaron muestras de descendientes maternalmente emparentados. Los resultados forenses no entregaron certezas absolutas, pero sí patrones sugestivos. La combinación de isotopía y datación situó el fallecimiento del individuo exhumado en una franja temporal compatible con las décadas siguientes a 1920. El ADN mitocondrial mostró afinidades con perfiles de la región y en algunas marcaciones puntuales se encontraron compatibilidades que, según los peritos, no podían descartarse como indicio de parentesco con linajes vinculados a la familia de Zapata. El informe forense, cuidadosamente redactado, declaró que las pruebas sugieren compatibilidades, pero que la genealogía biológica es un terreno de probabilidades. No es una sentencia, es una evidencia que debe leerse en conjunto con documentos, testimonios y demás peritajes. En paralelo a los hallazgos físicos, la comunidad académica desplegó su escepticismo y sus preguntas. Seminarios breves reunieron a historiadores, antropólogos, arqueólogos y filósofos de la ciencia para discutir el alcance de las pruebas y sus implicaciones. La pregunta sobre la supuesta fingida muerte de Zapata reaparecía como hipótesis a considerar, no como afirmación. Algunas voces insistieron en que la política del periodo hizo habituales los reemplazos y las identidades ocultas. Otras recordaron que la práctica de ocultar bienes y documentos era un recurso utilizado por líderes y comisiones para proteger posesiones. En ese marco, la hipótesis de una vida prolongada bajo otra identidad tomó forma como una narración posible, una explicación que encajaba con cierta evidencia pero que exigía cautela. Mientras la investigación seguía su curso, la atención pública creció, no por sensacionalismo, sino por la carga simbólica del hallazgo. Localizar documentos que potencialmente devolvían a comunidades el derecho sobre tierras y recursos era una noticia con repercusiones tangibles.
Las autoridades locales, el INAH y representantes de la Secretaría de Cultura sostuvieron reuniones con voceros comunitarios para acordar el mejor destino del material y para asegurar que cualquier decisión sobre el uso del tesoro fuera tomada con la participación de quienes pudieran beneficiarse de él. Se decidió, una medida que se comunicó con transparencia, que una parte del material monetario sería destinada a la creación de un fideicomiso, administrado por un consejo mixto formado por representantes de las comunidades afectadas, autoridades culturales y un ente fiscalizador independiente. Otro tramo de los documentos se depositaría en un archivo público y digitalizable con acceso regulado para investigación académica. La lectura pública, en un acto limitado y controlado, de la carta fechada en 1920, constituyó uno de los momentos más intensos. La sala donde se convocó contó con cupo restringido. Los padres de Santiago y la psicóloga asistieron en primera fila. La carta fue leída por un experto en voz clara, sin interpretaciones melodramáticas, señalando que se trataba de una transcripción y que las decisiones sobre su autenticidad final corresponderían a la suma de peritajes. En la misiva, líneas escuetas hablaban de discreción, de medidas para proteger bienes y poblaciones, y de una explícita decisión de romper con la presencia pública por razones de seguridad. Algunas frases, breves y secas, sugerían la organización de papeles y la designación de comisiones para custodiar títulos de tierras. El acto produjo sobre la sala dos reacciones paralelas: la emoción contenida de quienes veían asomar la posibilidad de justicia material y la prudencia de los especialistas que insistían en no extrapolar más allá de lo que los documentos demostraban. El peso de todo aquello llegó también a la pequeña vida de Santiago. La psicóloga que lo acompañaba fue, desde un inicio, un mediador discreto que marcó líneas rojas, entrevistas breves, sin cámaras intrusivas y priorizando la protección del bienestar emocional del niño. Tras el hallazgo y la lectura pública de la carta, su rutina se convirtió en un delicado equilibrio entre la normalidad de un niño y el vértice histórico que lo atravesaba. En casa, María y Javier procuraron resguardar su infancia: juegos, tareas, tarde de cuentos. Para la familia era evidente que la atención podía herir si se convertía en espectáculo. En las semanas posteriores, sin embargo, algo cambió en la memoria de Santiago. Sus palabras, que antes brotaban como fragmentos organizados, empezaron a deshilacharse. Días en que nombraba con seguridad lugares y personas se alternaron con otros en que su lenguaje volvía a lo propio de un niño de 6 años. Referencias a amigos del jardín, a la comida favorita, a un camión roto. La psicóloga interpretó aquel movimiento como un proceso de cierre. Es común, explicó, que en el cuerpo y la mente de un niño que ha sido protagonista de una narración que no le pertenece por completo, la memoria se reajusta cuando siente que la situación está siendo cuidada. No hay que verlo como pérdida, sino como un restablecimiento funcional de su infancia. Para la familia, la desaparición gradual de esos recuerdos, más que una pérdida, fue alivio. Deseaban que su hijo no cargara con un peso que no le pertenecía por completo. En lo institucional, la evidencia documentaria y la cadena de custodia robusta llevaron a que algunos de los hallazgos fueron incorporados a procesos administrativos. El fideicomiso acordado, con la intermediación de un notario público y la supervisión del INAH, quedó establecido con cláusulas claras. Financiaría la construcción de escuelas, centros de salud y la reparación de infraestructura en las comunidades implicadas. Los fondos serían auditados anualmente y la comunidad tendría voz y voto en las prioridades. Parte del acervo documental fue digitalizado por la UNAM y puesto a disposición de investigadores bajo protocolos que garantizaban la preservación y la autenticidad de las consultas. No todas las voces celebraron sin reservas. En foros académicos y en columnas de opinión surgieron preguntas legítimas. ¿Qué grado de prueba exige la historia para reescribir capítulos? ¿Hasta dónde puede llegar una hipótesis sobre una posible identidad prolongada de un personaje histórico? Los historiadores insistieron en que la historia debe fundarse en la acumulación de pruebas y en el consenso crítico. En ese sentido, los hallazgos eran relevantes, agregaban nuevas piezas, obligaban a revisar matrices documentales y a reexaminar archivos olvidados. No, sin embargo, a dictar una única verdad. Para los investigadores, el caso se convirtió en un ejemplo de cómo la interdisciplinariedad puede abrir caminos nuevos. Arqueología, historia, forenses y antropología dialogaron para construir una narrativa plausible y al mismo tiempo reconocer sus límites. El doctor Héctor Zamora, en una entrevista posterior, explicaría con tono mesurado:
Lo que tenemos aquí no es una sentencia histórica, es un conjunto de evidencias que nos obliga a revisar y a preguntar. La historia, como ciencia, no le tiene miedo a lo imposible, le exige, eso sí, procedimientos que la hagan verificable. Hubo también consecuencias culturales. La comunidad de Tlaltizapán decidió, en asamblea abierta y con asesoría legal, instaurar un pequeño memorial en memoria de quienes fueron parte de las revueltas y de quienes quedaron en los márgenes de las grandes narrativas. El memorial incluyó la presentación de algunos objetos restaurados, monedas, documentos seleccionados y la inauguración de un aula escolar cuyo mobiliario principal fue financiado por el fideicomiso. En la inauguración, Santiago y sus padres fueron invitados a colocar una piedra inicial en el pórtico de la escuela. El niño, con la seriedad que a ratos lo atravesaba, dejó una piedra pequeña que había escogido entre varias. No habló mucho, su gesto fue suficiente. El acto era simbólico, un puente entre el peso de los documentos y la promesa de futuro para otros niños. La prensa, que había sido mantenida a distancia en las primeras etapas, ahora cubrió las decisiones institucionales con respeto. Se publicaron los protocolos, los informes resumidos y los enlaces a los documentos que podían consultarse con cita previa. En el archivo digital de la UNAM quedaron depositadas copias de las cartas, fotografías y los dictámenes periciales. Esa accesibilidad no implicó exposición del niño. En ningún momento se difundieron imágenes que permitieran identificar su hogar o su rutina privada. La familia, además, solicitó que el nombre de la escuela no incorporara instituciones ni nombres polémicos, prefirieron un nombre que hablara de futuro: Escuela de la Comunidad La Esperanza. En lo científico, el trabajo continuó con más capas de análisis. Nuevas pruebas de grafología ampliadas sobre distintas muestras, análisis de tinta por cromatografía, estudios de procedencia del papel y cotejos de epigrafía con documentos locales fueron publicados en revistas especializadas en formato de artículo con revisión por pares. Las conclusiones de esos artículos no fueron uniformes. Algunos autores estimaron que la carta y la fotografía, sumadas a las condiciones de hallazgo, respaldaban de manera plausible la hipótesis de una continuidad de vida bajo otra identidad. Otros reclamaron que faltaban elementos concluyentes y que la hipótesis debería permanecer abierta a nuevas evidencias. En la comunidad académica, eso es saludable. Las discrepancias impulsan búsquedas que, con el tiempo, afinan la historia. Legalmente, la transferencia de recursos y la formación del fideicomiso incluyeron cláusulas de reparación y de educación patrimonial. Parte del dinero debía ser usado en programas educativos que enseñaran la historia local con fuentes primarias, para que las generaciones futuras conocieran no solo la leyenda, sino también los procesos que permiten verificarla. Se establecieron también medidas para la preservación del material original. Los documentos más frágiles quedaron bajo la custodia de conservación del INAH, con copias digitales disponibles para investigación controlada. Aún así, el fenómeno que había iniciado todo, las palabras precisas de un niño de 6 años, siguió planteando preguntas que la ciencia por sí sola no resolvía. En mesas de diálogo convocadas por la universidad y por grupos de investigación interdisciplinarios, se discutieron posibilidades que iban desde explicaciones psicológicas hasta hipótesis sobre memoria transpersonal. Antropólogos que estudiaban fenómenos de transmisión oral ofrecieron marcos interpretativos sobre cómo tradiciones de memoria colectiva pueden manifestarse de formas inesperadas. Psicólogos infantiles expusieron sobre la naturaleza de la imaginación y la creatividad. Ninguna de esas aproximaciones buscó invalidar la evidencia material. Más bien, intentaron incorporar el fenómeno humano en una lectura más amplia. En un seminario público, la doctora Patricia Soto, arqueóloga que dirigió parte de la excavación, dijo: «Los vestigios nos hablan del cuidado que hubo para proteger documentos y bienes. Eso es un acto humano con sentido práctico. Que un niño recuerde fragmentos no nos obliga a creer en milagros, nos obliga a mirar con más disciplina». Su intervención fue aplaudida no por cerrar el debate, sino por proponer una vía que equilibrara asombro y método. Mientras tanto, en el ámbito municipal y regional, la demanda social por una revisión de los libros de texto locales ganó impulso. Comités escolares compañeros iniciaron proyectos para incluir el material digitalizado en asignaturas de historia local, siempre con guías que explicaran la diferencia entre hipótesis y pruebas concluyentes. Las aulas de la nueva escuela escucharon lecciones sobre preservación de documentos. Los niños aprendieron a observar fuentes, a preguntar y a respetar el trabajo de los expertos.
Con el tiempo, la vorágine mediática que rodeó los primeros días fue reemplazada por un trabajo más lento y profundo. Los archivos se organizaron, los peritajes finales fueron publicados con anexos técnicos, y las autoridades jurídicas dictaron, en algunos casos, medidas de restitución o de reconocimiento para comunidades que pudieron probar la validez de algunos títulos encontrados. No fue, en modo alguno, una restauración masiva de propiedades, pero sí un acto de reparación simbólica y de reconocimiento formal que abrió caminos para procesos administrativos más amplios. En lo familiar, María y Javier contemplaron esa transformación con una mezcla de orgullo y protección. Habían aceptado la posibilidad de que algo extraordinario atravesara su vida, pero habían puesto límites claros para que su hijo pudiera prosperar como niño. Con el correr de los meses, Santiago volvió a jugar con sus amigos de preescolar. En el patio de la escuela, su risa se mezclaba con la de otros niños. A veces, en sueños o en breves paisajes de la tarde, su mirada volvía a una imagen, a una ventana tapiada o a un patio polvoriento. Eran fragmentos. La psicóloga los interpretó como episodios naturales de procesamiento, no como remanentes que lo anclaran al pasado de los adultos. En la comunidad, el efecto fue complejo y humano. Algunos vieron en los hallazgos la posibilidad de justicia, otros motivo para la reflexión sobre la fragilidad de la memoria histórica. La mayoría, una mezcla de ambas cosas. No se trató de imponer una lectura única, sino de convivir con la multiplicidad de interpretaciones que emergen cuando el pasado se hace presente de maneras imprevistas. Cuando, finalmente, la suma de peritajes y decisiones administrativas permitió emitir un informe de cierre provisional que no pretendió agotar la investigación, pero que sí sistematizó hallazgos y preguntas, el documento fue presentado en una sala pública con representantes del INAH, de la UNAM, del municipio y de la familia Ruiz. El informe reiteró los puntos básicos: materiales con datación compatible con las décadas de 1910-1920, documentos con grafías que guardan similitud con muestras de la época, hallazgos materiales que muestran intención de custodiar bienes para comunidades, y compatibilidades forenses en restos que apuntan a conexiones regionales, sin posibilidad de aseverar identidades absolutas. En lenguaje llano, había evidencias que obligaban a revisar interpretaciones históricas, sin que ello constituyera una demostración categórica de hipótesis extraordinarias. El cierre provisional del expediente no fue, sin embargo, un punto final emotivo, sino un punto de partida administrativo y educativo. El fideicomiso empezó a operar con un primer módulo destinado a la construcción de la escuela. El archivo continuó abierto a investigadores con protocolos. Las comunidades iniciaron procesos para validar reclamos de acceso a datos y a recursos. Y la familia Ruiz pudo finalmente respirar un poco. Habían cumplido su promesa de proteger a su hijo y al mismo tiempo habían permitido que la evidencia tomara su curso. En la última escena pública registrada, ya con la rutina interior de vuelta en gran medida a la familia, la escuela abría sus puertas con una ceremonia sobria. No hubo discursos grandilocuentes, hubo agradecimientos breves, una bendición sencilla y la presencia de vecinos y representantes institucionales. Santiago, con su piedra en el pórtico, miró a la clase pequeña que se formó delante de él. No levantó la voz para reclamar el protagonismo que le había puesto el mundo, simplemente sonrió y corrió al patio con un grupo de niños. Aquella imagen, con la luz dorada de la tarde pegada a la fachada, quedó como metáfora. La historia puede abrir caminos hacia la reparación, pero la prioridad sigue siendo la vida cotidiana de quienes habitan el presente. Al cabo de meses, los debates continuaron en revistas, mesas redondas y congresos académicos. El caso se convirtió en ejemplo de trabajo interdisciplinario y de ética investigativa. Cómo proteger a un menor protagonista de una narración mayor, cómo salvaguardar patrimonio y cómo diseñar medidas de restitución que no vulneren derechos. En cada foro se reprodujo una misma advertencia. La hipótesis de la reencarnación, si es que a alguien le viniera a la cabeza, no fue propuesta como explicación científica por los equipos. Lo que sí ocurrió fue que la evidencia documental y material abrió la posibilidad, dentro de un marco histórico probabilístico, de revisar relatos y de reparar daños. Esa distinción, reiteraron los especialistas, es crucial.
¿Qué queda entonces en la práctica y en lo simbólico? Queda, en primer lugar, un conjunto de documentos y objetos que permiten reconstituir episodios menos visibles de la posrevolución. Queda un fideicomiso que financiará escuelas y servicios, una escuela inaugurada que acoge a niños locales y un archivo digital que ofrece a investigadores acceso controlado. Queda también la imagen de un niño que dio pie a una investigación seria y que recobró con el tiempo la calma de su infancia. Y queda finalmente una pregunta abierta. ¿Cómo abordamos lo que no encaja en nuestros marcos explicativos sin renunciar a la exigencia de la prueba? La historia que comenzó con un «ese soy yo» pronunciado por un niño de 6 años no terminó en volantes ni en titulares efímeros. Terminó, si es que cabe hablar de un término, en un proceso donde la evidencia fue tratada con respeto, donde las decisiones se tomaron con participación comunitaria y donde, aunque persistan zonas de incertidumbre, se alcanzaron resultados concretos de reparación y educación. La investigación demostró que lo que parecía imposible podía, por lo menos, ser documentado y examinado con rigor. Si este relato te ha dejado preguntas o si quieres consultar los informes, las fotografías periciales y los resúmenes técnicos, encontrarás enlaces a la documentación en la descripción de este video. Y si te interesa comentar, ¿qué crees que significan estos hallazgos para la historia local, para la memoria colectiva o para la manera en que entendemos los fenómenos extraordinarios? Deja tu opinión abajo. Te invitamos a participar en el diálogo con respeto y curiosidad.